Hermanos, Dios los bendiga. Amén. Ya que vieron ahí la foto de sus boletines. Difícilmente entrará un rico al cielo. Ahí en sus boletines están los 3 puntos que vamos a ver el día de hoy. Entonces, las escrituras que veamos, ustedes ahí la pueden apuntar ahí en sus boletines, en las rayitas que están ahí. Pues el mensaje del día de hoy lo vamos a basar en el pasaje que se encuentra en Mateo 19, versículo 16 al 30. Y el tema es: difícilmente entrará un rico al cielo. Difícilmente entrará un rico al cielo. Entonces el pasaje que vamos a utilizar es Mateo capítulo 19, versículo 16 al 30. Y el pasaje lo vamos a partir en 3 puntos. Número 1, el triste ejemplo del joven rico. Número 2, la ilustración del camello y el ojo de una aguja. Y número 3, el seguir a Cristo es lo que hace la diferencia. Ahí para el punto número 1, el triste ejemplo del joven rico, para este punto leamos Mateo 19, versículo 16 al 22. Versículo 16 al 22, que dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 20. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Pero aquí quiero hacer una pregunta. ¿Siguió este joven el consejo de Jesús para ser perfecto? No, lamentablemente no, ¿verdad? Se fue triste. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no siguió aquí el consejo de Jesús para ser perfecto? ¿Por qué no lo hizo? Porque tenía muchas posesiones, y Jesús le dijo que se deshiciera de ellas. En pocas palabras, que se deshiciera de ellas. Ahora, pregunta: ¿me tengo yo, Elmer, y así lo pueden aplicar a ustedes también, me tengo yo que deshacer de mis posesiones para seguir a Cristo? Una pregunta. ¿Me tengo yo que deshacer de mis posesiones para seguir a Cristo? Ahora, no estoy hablando de poner mis cosas en segundo lugar, lo cual hago, y tampoco estoy hablando de deshacerme de lo que me sobra, de lo que no necesito. Según Marcos 10:21, que habla de la misma historia, Jesús le dijo literalmente que vendiera todo lo que tuviera y se lo diera a los pobres. Entonces pregunto: ¿debo yo vender todas mis cosas y dárselo a los pobres? Ya la pregunta de cada uno de nosotros. ¿Por qué Jesús le puso esta prueba tan grande a este joven rico? Porque uno diría de cada uno de nosotros: levante la mano el que está haciendo así. Que usted venda todas sus cosas: su casa, su carro, sus muebles, su ropa, todo lo que tiene en la casa, libros, lo que sea. Véndalo todo y déselo a los pobres. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos hecho eso? Pues yo no. O sea, le voy a ser sincero, yo no. Entonces por eso uno piensa: ¿debo yo hacer eso? Digo, porque eso fue la prueba que le puso al joven rico. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y ven y sígueme. Bueno, cuando Jesús le dijo que lo que necesitaba hacer era guardar los mandamientos, ¿se
acuerdan cuando él preguntó? El joven vino a él y le dijo, ¿qué debo hacer? En pocas palabras, para llegar a la vida eterna. ¿Qué debo hacer para entrar al cielo? ¿Qué debo hacer para entrar al reino de Dios? O al reino de los cielos. ¿Qué es lo que debo hacer? Cuando Jesús escuchó esa pregunta, ¿cuál fue la primera respuesta que le dio Jesús? Guarda los mandamientos. Ahora, ¿a cuáles mandamientos se refería? ¿Cuál es la lista de mandamientos que dice? No adulterarás, no mentirás, no. Los 10 mandamientos. Está ahí refiriendo, excepto por el último. Todos están escritos en los 10 mandamientos. No matarás, no hurtarás, no adulterarás. Y según el joven, ¿él era qué? Perfecto. Intachable, perfecto. ¿Realmente habrá sido perfecto? Porque él dijo, ¿verdad? Los he guardado desde mi juventud, ¿verdad? Como uno diría, ¿verdad? Los he guardado desde que tengo uso de razón, ¿verdad? Como dicen unos. Entonces, si eso era, y él está exponiendo, ahí está rompiendo uno de los 10 mandamientos, ¿no? ¿Cuál es? De no mentirás, ¿verdad? Pero lo interesante es de que dijo, yo los he hecho todos. Ahora, la Biblia claramente dice que no hay justo ni aun uno. Ahora, Jesús sabía, ¿verdad?, que él realmente no había cumplido todos los mandamientos. Realmente los mandamientos nadie los puede cumplir intachablemente en toda su vida. Nadie. Son una evidencia de que tenemos pecado en nuestra vida. Entonces la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Porque lo que él no pudo haber estado diciendo entonces, el joven, era verdad, no era la verdad. Entonces, bueno, ya que según tú eres perfecto, ya que según tú eres intachable, vamos a hacer una prueba. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Comencemos con el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento de los 10 mandamientos? ¿Estoy hablando? No, me estoy refiriendo al de los 10 mandamientos. O sea, sé que es el primer mandamiento y el segundo es semejante preparación tu prójimo como a ti mismo, pero me estoy refiriendo a los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás imagen, ni te vas a encargar y todo eso. Entonces, pasemos a los 10 mandamientos. Entonces, vamos a hacer una prueba a ver si es cierto, si el joven las ha cumplido todas. Entonces, empezó con el primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya no debemos ser idólatras. No debemos ser idólatras, es el primer mandamiento. Pero cuando el joven no quiso vender sus cosas y dárselo a los pobres, ¿qué pecado demostró ahí? La avaricia. ¿Y qué dice Colosenses 3:5? Colosenses en sus Biblias, Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. ¿Y luego qué dice ahí? Y avaricia, ¿que qué? Y avaricia, que es idolatría. Ahí se ve claramente, ¿no? Colosenses 3:5. Avaricia es idolatría. En este caso, tú eres el ídolo, ¿no? ¿Sí? Tú eres el que está en primer lugar. Estás idolatrándote a ti mismo. Entonces, él verdad dijo, yo los he guardado todos en mi juventud. Ok, comencemos a hacer la prueba. Vende todo lo que tienes y hazlo a los pobres. Y ven y sigue. ¿Y él qué hizo? ¡Amén! Lo voy a hacer. No, ¿verdad? Callado, ¿verdad? Se fue y se retiró. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que, como les decía yo antes, no nada más ha quebrantado los mandamientos que se mencionan en los 10 mandamientos, sino que todos nosotros. No hay aquí una persona que pueda decir, yo he cumplido los 10 mandamientos. No hay persona aquí. Pero la gran diferencia entre el joven rico, junto con los demás ricos, de muchos de los ricos, y nosotros, la diferencia es que nosotros sí lo reconocemos. Nosotros sí reconocemos que necesitamos a Dios. Porque cuando yo veo los mandamientos, me
me doy cuenta, yo no los he cumplido todos. Y ahora cuando, por ejemplo, en este segundo precio, pues ahorita los estoy cumpliendo los 10. ¿Sí me explico? O sea, no se trata de toda tu vida, que nunca los haces, así como él dijo, desde mi juventud. Ya los estaba haciendo, los 10. Y nadie puede decir eso. Entonces, como le decía, la gran diferencia es de que el rico joven, como en este caso, no acepta o no se da cuenta de que necesita a Dios. ¿Ya? Porque normalmente los ricos dicen, no necesito a nadie, no necesito nada. Yo soy autosuficiente, yo me las veo como le amo, yo tengo dinero. Entonces la gran diferencia, nosotros sí reconocemos nuestra culpabilidad, y cuando reconocemos nuestra culpabilidad, reconocemos que necesitamos hacer algo, porque si no cumplimos los 10 mandamientos, ¿cómo estamos delante de Dios? Andamos mal. Y como si andamos mal, ¿cómo yo voy a ir entonces al reino de Dios, al reino de los cielos? Necesito algo más. Pero aquí el joven no quiso reconocer, al contrario, se vio como perfecto. Entonces nosotros reconocemos que necesitamos la misericordia de Dios para tener la vida eterna. Yo he hablado con personas inconversas que dicen, la iglesia es para los pobres, la iglesia es para los drogadictos, para los alcohólicos, la iglesia es para los que no se pueden valer por sí mismos. Así dicen. Que una persona que cree que necesita a Dios o que cree que no necesita a Dios. Una persona que cree, porque si la iglesia es para los pobres, la iglesia es para los necesitados, la iglesia es para los que andan mal, la iglesia, ¿sí me explico? O sea, yo no estoy mal, la iglesia es para los que andan mal. Y así me lo han dicho, hermanos, me lo han dicho a mí. Entonces llega a tal grado la persona rica o la persona que se cree que no necesita a Dios, llega a tal grado de pensar que sus muchas buenas obras, ya con eso Dios les debe la salvación. ¿Sí? Así. O sea, así de altaneros está con Dios. Piensan que Dios les debe la salvación, les debe el favor. Entonces podemos ver aquí como punto número 1 el triste ejemplo del joven rico, del tema de que estamos hablando. Difícilmente entrará el rico al cielo. Ahora, ¿qué tan difícil? Fíjense lo que vamos a leer ahora, Mateo 19, 23 a 26. Vamos al punto número 2. La ilustración del camello y el ojo de una aguja. Leamos Mateo 19, 23 a 26 para ver qué tan difícil es que un rico entre al reino de Dios. Versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de allá después de que se había ido el joven rico: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y es de donde saqué yo el título del mensaje. Ahora, en Marcos 10:24, Jesús aclara más a quién se refiere, diciendo: cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Eso es en Marcos 10:24, donde viene la misma historia, pero él vuelve a repetir esa frase, y en esa repetida dice que cuán difícil es entrar al reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ahora, versículo 24, ahí de Mateo 19, versículo 24: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Versículo 25: sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, pues ¿quién? Digo, ni siquiera yo quepo. O sea, un camello no cabrá, pero ni yo quepo dentro del agujero de una aguja. Dice: ¿quién podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. La pregunta: ¿de qué tamaño son los camellos? Grandes. Son grandes. Están así. Donde está la cabeza del camello está como por acá. Y lo de atrás está por acá. Y luego, ¿cómo sé que dice camello? Porque están los dromedarios. Los dromedarios nada más tienen una joroba, ¿verdad? Y los camellos, los camellos son más grandes que los dromedarios. Y una vez, yo una vez monté un camello para
tiene que tener cuidado, porque las primeras patas que alza no son las de frente, o no son todas al mismo tiempo, son las de atrás. Entonces se da cuenta que si uno no sabe eso, ¡guau!, nos sale colgado en el cuello del camello. Entonces se le dicen, agárrese bien, ¿verdad? ¡Bum! Lo primero es para adelante y luego ya se endereza. Pero entonces el camello es grande. Aquí no traigo la foto, pero son grandes. Entonces, a propósito, Jesús utilizó el animal más grande que se veía en esa área, no sé, un camello. Ahora aquí sí, quiero también mencionarles como aparte de que él escogió a propósito el animal más grande que se podría ver en Jerusalén, él escogió para que se metiera en el hueco más chiquito que pudiera haber en Jerusalén. Entonces, ¿qué escogió? El ojo de una aguja. Ahora, ¿de qué tamaño es el ojo de una aguja? Chiquito. Y luego depende también de la aguja, ¿no? Ah, chiquito. Si hasta un hilo normal, ¿sí me explico? Si hasta un hilo que supuestamente es para meter en la aguja, andamos así y cerramos un ojo, como que con eso vamos a tener más vista, pero la razón por la que cerramos un ojo es para no ser vistos. Pero realmente los dos ojos es mejor porque entonces hay tridimensión, porque si cierran un ojo entonces está así. No, tienen que ser los dos, sus viscos, se ponen los lentes. Y ese es un hilo normal. Y todavía, a mí me ha pasado, todavía el hilo se topa así y como quiera unos como que no quieren entrar. Entonces todavía tiene que estirarle, ¿no? Porque no entra así solito, sino que aparte, por el otro lado, ya que entró un piquitillo por ahí, le tienen que estirar por el otro lado. Y que no vaya a pasar que cuando ya tiene el hilo aquí, ¡ay! Digo, la aguja, ¿verdad? Ya se les desprendió el hilo otra vez. Entonces, él a propósito hizo esos dos extremos, Jesús. Pero yo sí les quiero explicar algo. No importa qué tan toscos hayan sido las agujas en aquel entonces, el agujerito no dejaba de ser chiquito. Tiene que ser como quiera chiquito. Ahora, hay quienes se preguntan, ¿existían agujas en aquel entonces? Pues por supuesto que sí. ¿Cómo van a poder hacer sus túnicas sin agujas y todo eso? Si hasta Adán y Eva se las ingeniaron para coserse unas hojas de higuera, ¿no? Una vez me preguntó eso Dama y Caleb, oye, ¿cómo se cosieron hojas? O sea, digo, pues, o sea, fácil. Y ellos mismos luego se lo respondieron, pues simplemente, pues ya había cardos y espinos, ¿no? No, pues ahí hacen un laguerito y dicen, cualquier cosa, yo digo, cualquier ramita que uno parta así, ¿verdad? Y te hagas un hilo con algodón o algo, y ya con eso coses tus, ¿qué? ¿Tus hojas de qué? De higuera, no eran de higuera. La tradición dice de carne, pero la Biblia dice de higuera. Entonces uno puede ver desde entonces, de las primeras personas, ¿no? Utilizaron, llegaron a coser. Ahora, sí les quiero aclarar algo. Hay quienes que dicen que en las puertas de la ciudad, en aquel entonces, había dos tipos de puertas. La que dejaban entrar lo que es las personas, el tráfico, es decir, el ganado, los caballos, todo eso, ¿verdad? Los animales, los carretones, que en aquel entonces también le llamaban los carros, ¿verdad? Como el etíope, se llamaban carros, porque para nosotros ahorita serían carretas. Entonces existía esa puerta grandotota y que luego la cerraban y dejaban nada más que hubiera una puerta chiquita. Y esa puerta chiquita decían que era se dejaba así nada más abierta esa en las noches para que nadie viniera un conquistador o algo así, no, o sea que nada más cabía así una persona. Y lo que quieren hacer es una ilustración, diciendo, es una ilustración muy bonita, pero lamentablemente no es cierta, de que dicen de que entonces el camello, para poder entrar por esa aberturita, tiene que hincarse y humillarse y todo para entrar por ahí. Entonces, como les digo, es una ilustración muy bonita, pero dicen realmente los expertos que en primer lugar, cuando Jesús estaba hablando de eso, no existían esas puertas. En aquel entonces todavía no existían esas puertas, o sea, y no les llamaban agujas. Entonces, lo que sí, los que estudian, los eruditos de la Biblia y todo eso, dicen, Jesús se está refiriendo a una aguja, o sea, sí se está refiriendo a una aguja como lo conocemos el día de hoy, que es una aguja para
entrar. ¿Por qué? Porque él a propósito agarró el animal más grandote y agarró la entradita o el agujerito más chiquito que pudiera haber. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la reacción de los discípulos cuando escucharon eso? Entonces, ¿quién podrá ser salvo? O sea, ya ni siquiera olvídate de los ricos, dice nadie va a poder ser salvo, porque ¿quién va a poder entrar por ahí? Entonces, y por eso Jesús mismo dijo, para los hombres, ¿esto qué? Esto es imposible. En el caso de la historia que dicen, ¿verdad?, que no, que el camello se hinca y todo eso, a los hombres sí era posible, pero muy apretado, muy difícil. Y no, el punto de Jesús es imposible. O sea, para el hombre es imposible. Y lógicamente el día de hoy nunca faltan las personas que han hecho dibujitos de camellos, ¿no? O lo hacen con marfil o algo, y lo hacen chiquitito, y luego ya con una lupa le muestran a una, mira, ya entró una hilerita de camello, ¿verdad?, con el ojo de una aguja. ¿Sí me explico? O sea, el hombre siempre va a tratar de hacerlo lo más cómodo posible, ¿verdad? O hacerlo un poquito más grande. Entonces, no, el punto de Jesús era hacerlo lo más difícil posible. Entonces, digamos ahí otra vez, el versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron de gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Es interesante, fíjense, porque aquí en la tierra normalmente se le considera al rico como alguien que está a salvo. ¿Sí me explico? A salvo. Es decir, si pasa una tragedia, dice, no, pues el rico tiene su dinero, ¿verdad? O el rico tiene otra casa por acá. O ¿sí me explico? O sea, aquí en la tierra uno diría que el rico está a salvo y el pobre es el que no está a salvo, ¿verdad? Llega una tragedia, un huracán, un terremoto, y el pobre se queda sin nada. En cambio el rico dice, pues no, viajo en mi jet privado acá para allá. Entonces, ¿sí me explico? Entonces se puede decir que el rico está a salvo. Por ejemplo, en el Katrina, ¿no? ¿Quiénes fueron los que salieron de la ciudad? Los que tenían transporte, los que tenían carro, y los que se quedaron ahí, mira, con todo lo que pasó, eran los pobres, los que no tenían. Entonces, normalmente aquí en el mundo uno dice, los ricos son los que están a salvo, y los pobres no. Pero allá en el cielo, para entrar en el cielo, dice Jesús, que no se puede, ¿verdad? Dice, no, o sea, es bien difícil, tan difícil que hasta es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Entonces, pues, ¿quién será salvo? O sea, aquí en la tierra, el que está a salvo es el rico, y en el cielo es el que no está para nada a salvo. Entonces, ¿quién va a ser salvo? Entonces, pero lo importante es el versículo 26. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Hermanos y amigos, si no fuera porque Dios puede transformar los corazones hasta unos corazones más empedernidos, nadie seríamos salvos, ¿sí me explico? Si no hubiera sido porque Jesús murió en la cruz por nosotros, nadie sería salvo, ¿sí me explico? O sea, para los hombres es imposible llegar al cielo, independientemente de ricos o pobres. Todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero gracias a Dios, para nosotros es imposible, pero para Dios todo es posible. Gracias a Dios que envió a su Hijo Jesucristo. Pero entonces Él pasó de forma humana para acá, para entonces agarrarnos a nosotros y llevarnos para allá, para el reino de los cielos. Entonces el punto número 3, dice el punto número 3 ahí en sus boletines. El seguir a Cristo es lo que hace la diferencia. Acuérdense, en el caso del rico, ¿por qué es tan difícil? Porque ellos confían en ¿qué? En el dinero, ellos confían en las riquezas. Entonces imagínense un niño, como dicen ya que nació con torta bajo el brazo. Un niño que nunca ha sabido lo que se siente ser pobre. Un niño que nunca ha sabido que se siente tener necesidad. ¿Él en qué va a confiar más? ¿En el dinero, o en Dios? O sea, en el dinero me refiero nada más, independientemente de lo que le eduquen sus papás, simplemente por la manera en cómo está viviendo, ¿verdad? Ay, ten esto, ¿verdad? Ay, vamos a hablar al doctor, y ven que uno le paga
que es pobre, el niño que nace en una situación pobre, ¿cómo que es lo que le están diciendo su papá? Pues saben que no tiene dinero. ¿Y en quién confían? En Dios, ¿verdad? En Dios. Y es por eso que Santiago dice, ¿no? Que entonces Dios ha bendecido a los pobres, en que ellos son ricos en fe, ¿verdad? Los ricos de este mundo serán ricos en monedas y eso, pero no en fe. Y los ricos de este mundo, pues sí pueden ser, los pobres, perdón. Entonces ellos son ricos en fe. ¿Por qué? Porque eso es lo único que pueden esperar. Ya no están pensando, ay, una bolsa de dinero va a estar, alguien va a tocar la puerta y me va a poner una bolsota de dinero. No, ¿verdad? Entonces, en el caso del punto número 3, el seguir a Cristo es lo que hace la diferencia. Entonces, por eso es bien importante que los niños y todo eso vean que los papás no tienen fe en el dinero, que nosotros tenemos fe en Dios. Y si alguna vez el niño piensa que no, el dinero es la solución de todo, hay que decirle que no. No, simplemente no. Entonces es muy importante que los niños sepan. Y simplemente ustedes no me dejarán mentir de cuántos de ustedes, por ejemplo, aprecian más lo que ustedes. Me imagino que los que son mayor de edad aprecian más lo que tienen ahorita que sus hijos que nacieron en este país. ¿Sí me explico? O sea, los niños que nacen en este país ya tienen cuánta cosa, ¿no? Y cuando se quejan por lo que no tienen, ¿qué le dicen los papás? Yo no tenía esto, yo no tenía aquello. El niño, ¡ay! Yo quería Sega, o yo quería Nintendo, o yo quería PlayStation 3, o algo así de todo. Y yo tenía aquí unas canicas. No, ahora los niños tienen que jugar canicas en la tele también. Pues así le hacen, ¿no? Juegan fútbol en la televisión, juegan, o sea, todo ya es con aparato. Pero, o sea, el niño que nace así en una situación de cómoda, no sabe apreciar lo que tiene. Entonces, por eso es muy bueno cuando los padres le pueden decir, mira, yo cuando tenía tu edad, o sea, no tenía todo eso. Y contarles y todo eso, que es muy, muy, muy bueno. Entonces, vamos a leer Mateo 19, 27 al 30, el tercer punto. Mateo 19, 27 al 30. Entonces respondiendo Pedro le dijo, ya que vemos qué tan difícil para un rico es deshacerse de su dinero, porque confía en las riquezas. Entonces fíjense aquí lo que pasa, Mateo 19, 27 al 30. Entonces Pedro le dijo, ya que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, se refiere al trono de David, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre. ¿Sí? O sea, no está dejando eso porque es un irresponsable, no, sino que está dejando eso, dice, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Por aquí la pregunta de Pedro, en el versículo 27, la pregunta de Pedro era una pregunta honesta. Es decir, no sabía la respuesta, pues nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido y ¿qué pues tendremos? Para cualquier otra persona con malicia hubiera dicho a Pedro, Pedro, ¿cómo te ocurre hacer esa pregunta? Se nota que estás siguiendo a Jesús por puro interés. ¿Sí me explico? Cualquier persona diría, ¿cómo se te ocurre? ¿Y nosotros qué vamos a tener? Pero no, vean, Pedro estaba haciendo una pregunta genuina. Quería saber la respuesta. Ahora examinemos la respuesta. De lo que dice el versículo 28, ahí vean el versículo 28, de lo que dice el versículo 28, que dice, ¿verdad?, que entonces ellos van a estar puestos en 12 tronos, en pocas palabras. Solo quiero explicarles lo siguiente. El joven rico, en Lucas 18, que es otro pasaje donde se menciona la misma historia, en Lucas 18, dice que el joven rico era un principal. Es decir,
era un regidor. Era un regidor. Pero como rechazó la invitación de Jesús cuando Él le dijo, ven y sígueme, ahí en el versículo 21 de Mateo 19, el joven regidor perdió su lugar en el reino de Dios. Fíjense, era un hombre principal, no más era rico, sino era principal, vamos a decir, es como un gobernador, un regidor. Pero en el reino de Dios Él va a pasar al lugar postrero, como dice ahí en el versículo 30. Los primeros serán postreros. Los primeros aquí en este mundo serán los postreros, en el otro lado del cielo. Pero los discípulos, que eran vistos como los últimos o los postreros en la sociedad, por haber dejado todo y seguido a Jesús, ellos van a regir en 12 tronos las 12 tribus de Israel. Ahora, en el caso de los cristianos gentiles, porque uno dice, bueno, son ellos y van a gobernar sobre las 12 tribus. En el caso de los gentiles, en 1 Corintios capítulo 6, no lo voy a leer, pero en 1 Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3, ustedes pueden leer en sus Biblias, Pablo dice que juzgaremos al mundo y hasta juzgaremos a los ángeles. Eso le está diciendo Pablo a la iglesia en Corinto. Y vaya que la iglesia en Corinto requería de mucha madurez. Entonces él está hablando de los cristianos. Vamos a juzgar al mundo y hasta a los ángeles, según 1 Corintios 6, 2 y 3. Entonces se digan eso de lo postrero y lo primero. A los que tal vez sean principales o regidores aquí, pero rechacen vamos a decirlo así, la oferta de Jesús, allá van a pasar a último lugar. Pero en el caso de los que aquí vean, como la Biblia dice, somos como la escoria del mundo, vamos a pasar a ser los primeros. Es por eso que la Biblia se llama la iglesia de los primogénitos. Así le llama la iglesia de Cristo, la iglesia de los primogénitos. Entonces uno puede ver cómo sucede eso del versículo 29. Ahora, también en el versículo 28. Ahora, en el versículo 29, hablando del versículo 29 que dice, y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Yo quiero leer lo que dice en Mateo 10, 29 y 30, que está hablando acerca de lo mismo, pero con otras palabras, y yo quiero decirlas para que vean lo que dice. En Marcos 10, 29 y 30 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, ¿y qué dice ahí? Por causa de mí y del Evangelio. Entonces cuando en Mateo dice, ¿verdad?, por mi nombre, acá se está refiriendo por causa de mí y el Evangelio. Es decir, usted va a dejar eso todo en segundo lugar y todo así, pero no por ser irresponsable. No es una persona irresponsable, pues yo dejé a mi vieja allá. No. O sea, entonces yo también voy a ir al reino de los cielos. No. Y también mis hijos están allá. Entonces, entre más familia haya yo dejado, mejor. No. O sea, no está hablando de irresponsabilidad, sino está refiriéndose, en el caso que se ha pasado en México, en que hay hijos que dicen, yo me quiero hacer cristiano. Y el papá, no. Y no. Te desheredo. Ni crees que te vamos a hablar si te haces cristiano. ¿Y qué hace el joven? Me refiero al que realmente quiere seguir a Cristo. Se va. Dice, no, yo prefiero salvarme a seguir con ustedes. O sea, ustedes son los que me están poniendo la espada. Y entonces se va. Entonces sí me explico. Pero ¿cuántas personas no se hacen cristianos porque el amigo dice, pues ya no vas a ser nuestro amigo, o ya no te vas a juntar con nosotros, o ya no te vamos a invitar, o ya como que eres raro. O sea, ya nos conviene que estés con nosotros. Y la familia también, ¿verdad? Es raro. Entonces uno tiene que. Entonces, lamentablemente, unas personas dicen: no me deshagan de ustedes, yo quiero seguir siendo amigo. No, olvídate lo del cristianismo, mejor me quedo contigo. Está rechazando a Jesús. Entonces prefirió, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando las personas del mundo lo ponen a uno en esa situación, le decide o yo o Cristo, pues uno tiene que decir pues Cristo, ¿no? Entonces por eso dice por mí y el Evangelio. Ahora aquí también quería mencionar, continuando,
El pasaje en Marcos 10, versículo 30 dice, porque está diciendo que no haya dejado por causa de mí y el evangelio, versículo 30, que no reciba 100 veces más, pero fíjense lo que dice en Marcos, que no reciba 100 veces más, ¿cuándo? Ahora, en este tiempo, o sea, en Mateo no lo menciona eso, pero acá sí, ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Pero ¿qué más dice ahí? Con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Entonces, cuando está diciendo, mira, si tú has dejado todo eso, ¿verdad? Dice, hoy, o sea, en esa tierra, todavía no en el cielo, sino aquí, ahora, vas a tener más hermanas, más hermanos, más hermanas. ¿A qué se está refiriendo? A la iglesia. A la iglesia. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo, cuando está diciendo, tu madre y tus hermanos te buscan, están afuera? Y apuntó a sus discípulos. Dice, aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, mi hermano, mi hermana, mi madre, y todo eso. Entonces es lo que pasa. ¿Qué pasó con ese joven, ese que les platico yo? Que lo pusieron en esa situación. Y entonces eres cristiano y te me vas de aquí. Y él decidió salirse. Lo recibieron otros hermanos de la iglesia, sí, o sea, hermanos de la iglesia, pues lo recibieron en su casa. Entonces, o sea, él no se iba a quedar desamparado, ¿eh? Él no se iba a quedar porque no, hermanos, fíjense que me corrieron de la casa. Pues ni modo, ya tú, ya, ¿por qué te hiciste cristiano? No, pues no, o sea, ¿qué le decimos? Nosotros somos tu familia, nosotros estamos aquí. Necesitas esto, necesitas aquello. Y eso es lo que se trata, es lo que está hablando aquí Jesús. Cuando entonces vamos a tener más de todo eso en esta tierra. Recuérdense como en Hechos capítulo 2 y capítulo 4, que dice que de los cristianos nadie decía que era suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces es muy importante. Pero como les digo aquí claramente dice con persecuciones. Entonces conste que la razón por la cual tuviste que dejar a tu familia y todo eso fue porque estabas siendo perseguido por tu fe. Estabas siendo perseguido por eso, o sea, no por irresponsable, sino porque ya estaban contra ti. Y dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. Y por todo lo que acabamos de leer, es la razón por la que el versículo 30, ahí en Mateo 19:30, dice que muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Porque los que en este mundo son considerados los meros de la crema y nata, van a pasar al último lugar, delante de Dios. Y nosotros que somos considerados la escoria del mundo, pasaremos a estar en nuestro primer lugar por la gracia de Dios. La gracia de Dios. Ahora, para todos esos ricos que no se conviertan, que les pase como el joven rico que no quiso convertirse, los siguientes versículos se harán realidad hacia con ellos. Nada más voy a leer dos y terminamos. Lucas 6:25 dice: ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Y ese fue Lucas 6:25. Ahora, Lucas 16:25, 10 capítulos más, 16:25, dice: pero Abraham le dijo, hijo, y ahí le está hablando a una persona que era rica en el mundo, hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Acuérdense que Lázaro era el pobre, pero ahora hablando de Lázaro, es consolado aquí, y tú, ¿qué dice ahí? Y tú atormentado. Entonces es bien importante, hermanos, que vamos a decir que ustedes reciban bendición. Vamos a hablar aquí de nosotros. Si nosotros llegamos a tener una bendición de parte de Dios, de una bendición, más dinero y todo eso, que eso no nos aleje, ¿verdad? Acuérdense cuando los israelitas entraron a la tierra de Canaán a poseer la tierra, si les advirtió Jesús, y conste que eran bendiciones de parte de Dios, todo eso. Pero él dijo: mira, no vaya a ser que te salgas y todo eso y te olvides de Dios. Y luego después digas: por mis propias fuerzas es que tengo esta viña y todo esto. Entonces es muy importante, hermanos, que acuérdense, aquí está ya el mensaje del día de hoy. Las riquezas pueden ser el tropiezo.
Entonces, mucho cuidado, nunca confíe en las riquezas. Nunca tampoco se haga altanero. Voy a decir, ¿verdad? Pues yo ya no soy pobre, entonces por lo tanto ya no voy a conseguir a los pobres. ¿Ya? Entonces, no, bien importante, ¿verdad? Que nunca se le lleve su corazón. Porque como le decía, que a mí me lo han dicho, personas que llegan a decir, no, la iglesia es para pobres, la iglesia es para viciosos, la iglesia es para los que necesitan de Dios, dando a entender, yo estoy bien con Dios, yo no necesito. Entonces es bien importante, ¿verdad? Que nunca lleguemos a eso, porque entonces usted no va a heredar el reino de Dios, porque entonces está igual que el joven rico. Entonces vamos a quedarnos aquí. Entonces si hay una persona aquí que independientemente de su estado socioeconómico, si hay una persona aquí que ya está reconociendo, oye, ¿eso es cierto? Yo no puedo decir que soy perfecto. Yo no puedo decir que yo he cumplido los 10 mandamientos. Yo realmente veo que me falta algo. Y no puedo decirle a Dios, sí, los he guardado desde mi juventud. Y usted se da cuenta que usted necesita de un fiador. Usted necesita de Jesús. Usted necesita que alguien pague por sus pecados. Porque usted, si los paga, pues ya sería el infierno. Entonces es muy importante ver si el día de hoy usted quiere rendirle a su vida a Cristo. Usted quiere escuchar el llamado que dice, ven y sígueme. Si usted quiere bautizarse el día de hoy para perdonar sus pecados y para recibir el don del Espíritu Santo, lo puede hacer cuando tengamos el llamado del día de hoy. Gracias.